Hola, en este vídeo haremos un sobre de tres formas diferentes. Para la primera de ellas necesitaremos un papel cuadrado, es decir, con todos sus lados iguales. El que vamos a usar tiene 21 centímetros por cada lado. Lo primero que haremos será unir una de las esquinas con su opuesta. Marcamos bien el doblado. Desdoblamos y hacemos lo mismo con las otras dos esquinas. Desdoblamos. Tenemos marcada una X. Ahora llevaremos una de las esquinas hacia el centro de la X. Marcamos bien el doblado. Hacemos lo mismo con su esquina opuesta. Una de las dos esquinas que nos quedan la llevamos hacia la otra. Dejando entre ambas una distancia de 2 o 3 dedos. Doblamos bien por abajo. Doblamos ahora este pico para abajo. Abrimos el sobre para aplicar pegamento en estos dos lados. Volvemos a doblar el sobre. Repasamos con la mano para que quede bien pegado. Por último, doblamos este pico para abajo. Para el siguiente sobre no necesitaremos pegamento. El papel que usaremos será rectangular. El que vamos a usar tiene 29 centímetros por 21. Tú puedes hacerlo con las medidas que quieras. Lo primero que haremos será doblarlo por la mitad. Desdoblamos y doblamos al contrario. Desdoblamos y tenemos marcada una cruz en el centro. Doblamos estas dos esquinas de forma que coincidan con la marca de este doblado. Siguiente paso, doblar los lados hacia el centro. Doblamos la parte de arriba, de esta forma. Doblamos desde esta marca. Esta parte que nos queda abajo la levantamos para doblarla también. Lo abrimos todo.
Y metemos estas dos esquinas en estos dos huecos. Fíjate bien. Finalmente, cerramos. Para el último sobre también usaremos una hoja de papel rectangular. Comenzamos doblando por esta esquina hasta arriba del todo. Marcamos bien. Doblamos esta esquina hasta coincidir con el borde del anterior doblado. Doblamos por aquí. Doblamos este lado. Haciendo coincidir con este borde. Desdoblamos todo. Damos la vuelta y giramos. Doblamos esta esquina, haciendo coincidir con las marcas de los doblados. Comenzamos a doblar en forma de acordeón. No importa si los doblados los haces más anchos o más estrechos. Damos la vuelta cogiendo por abajo. Y volvemos a doblar esta esquina, siguiendo las marcas del anterior doblado. Doblamos por aquí, siguiendo siempre las marcas ya dobladas. Bajamos este trozo. Cerramos este lado. Doblamos desde abajo. Cerramos con pegamento de barra. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.